Uno, bueno, voy a darme gusto, yo no sé si a ustedes les voy a dar el gusto, pero voy a darme gusto de leer un poemita de Jorge de Bravo. ¿Jorge qué? Delio. Jorge Delio, Jorge bueno, Delio, yo no sabía eso. Él se ya. llamaba Jorge Delio, Sí, sí. Jorge Bravo. Delio Bravo. Bueno, Bravo. Entonces lo adoptó el nombre Sí, de él. de Bravo, sí, tienes razón, está muy bien. Se llama Frases sobre el papel, lo debes conocer. En nuestras manos tenemos un pedazo de papel. Es delgado, sencillo, como los sueños de los niños buenos. Es extraño al tacto acostumbrado a las cosas vivas. Parece objeto venido de otras regiones, de otros planetas. El papel es la naranja de la civilización. Por eso es extraño al gusto. No es ni dulce ni amargo. Cuando en la selva era laurel o palma, tenía un perfume salvaje y era puro. Destilaba savia y un raudal de ternura. Se le escapaba del alma. Pero cayó en las manos del hombre como un ciego y se quedó sin alma, triturado en las máquinas. Los chicos hacen barquichuelos de papel y los ponen en el agua. Y la sustancia vuelve entonces a ser viva. Parece que Jesús se les acercara lo mismo que el mancebo de Cafarnaún y les soplara el alma por lo más ancho de la boca. Ah, qué lindo, ¿verdad? No, es muy lindo, pero en este mismo poemario, Vórtices, hay otro poema sobre la palabra, que es también Sí, muy bonito. Muy bonito, sí. Eh, No, yo escogí ese. Elogio de la palabra se llama. Sí, sí, sí. Que dice así. Vamos a ver si lo encuentro. Una palabra es como un grano de arena, cosa pequeña, insignificante, que sirve sin embargo para construir muros inmensos. Muchas veces las palabras nos brotan desmayadas y somos desgraciados. Decimos cosas duras y mentimos. Y eso es triste, como quedarse de repente sin palabras. La palabra más dulce, sin embargo, es la palabra de amor que se pronuncia en media sombra con las manos enlazadas como zarcillos silvestres. Y la palabra que ya no es palabra porque se dice con los labios apretados por el beso. Hay gentes que hablan como si tuvieran en la garganta muchos estíos y muchas cicatrices. Les brota de la palabra un olor a humo y a desgracia. Generalmente mueren solos como barcos sin ancla. No hables tú nunca como ellos. Sería triste saber que has olvidado tu alma en el armario y haber perdido la llave y no poder traértela. La palabra es la semilla de Dios. Por ahí está aquel, yo lo vi el otro día, no sé si fue de Jorge de Bravo. No digas nunca la palabra nunca. Es igual que el no. Es redondo y negro. Pero de veras que sí, hay unos juegos de ideas, ¿verdad? Les voy a contar una historia a propósito de todo esto, verídica. En 1955 estaba yo en la embajada en Bogotá, Colombia, en tiempo del general Idígoras Fuentes, dictador. Bueno, conocí a un cardenal que se llamaba López y Lleras, primo de Lleras Camargo. No, primo de Lleras Restrepo, de mi papá, sí. Era chiquitillo, delgadillo, pero simpaticísimo, ¿verdad? Y un día estábamos hablando sobre eso es mentira, y eso es mentira, y eso es verdad. Y dice, ¿de qué están hablando? Se ha acercado, le encantaba meter la cuchara. No, que este está hablando una cosa que es pura mentira. La mentira nos acerca a Dios. Digo, ¿cómo es eso? La mentira nos acerca al demonio. La mentira nos acerca a Dios. La verdad nos acerca al demonio. ¿Cómo es la cosa? Ahora sí. Espérate. Entonces dice, observen, ¿qué es la mentira? La mentira es una creación de la mente. Es una fabricación de la imaginación. Es espiritual. Nos acerca a Dios. La verdad es algo concreto, algo físico, algo que se puede palpar y tocar. No, eso nos acerca al demonio. ¿Qué
qué filosofía más rara. Pero ahora que, no, pero hay una cosa que bueno, es interesante, pero... No, pues lo decía en broma, claro. No, por supuesto, pero cuando dice que la mentira viene de la mente, digo, yo por algo etimológico ahí, porque... Sí, claro, mentira. No le estoy asegurando, pero así como que por, sí, por pareciera, momento, ¿no? ¿verdad? Sí. Ese curilla. No, pero eso es casi pensar que si se quema un templo es porque está el diablo metido. Imagina. Tenía un día, estábamos reunidos y la realidad y le del dice, diablo. La realidad del diablo, le claro. dice Roberto Fernández. El fuego. Monseñor, dígame una cosa, ese Bonete, le digo, que ese es el, ¿cómo se llama? El bonetito, sí. Sí, pero tiene un nombre especial. Juan Bonete, como decían antes. Juan Bonete. Chinchillete. Chinchillete, Juan Bonete, Sí, si claro. la gracia no te ayuda. Exactamente. No, era, el kippah es el de los judíos, este se llama, bueno, no tiene importancia, es un nombre en latín. La torre mental No, de los... Bueno, y entonces Roberto Fernández, que era un gran judío, le dije, padre, no, monseñor, dígame una cosa, ustedes se tapan ahí para que no se les vayan las ideas para poder... Ah, Y entonces, carajas de Roberto. Y entonces, no, le voy a contar una cosa. A mí me regalaron un trozo de tela bellísimo de este color. Lo llevé donde un sastre y entonces le dije, a ver, ¿me puede hacer unos 4 bonetes? No se llama bonete, bueno, de este. Claro que sí, sí le sale. ¿Y no saldrán 5? Pues claro que sale, si esto es muy grande. Y 6, y 7, dice, llegué a 20. Y a la semana siguiente fui y me tenía 20 bonetes de este tamaño. no se llaman birretes. No, ¿cómo es que se llama? No, En Alajuela le dice chonete. sí, no, bichonetes. Sí, claro. Escalpelos. Sí, pueden caber de ahí. Está bien. Es un problema de tamaño. Sí, usted me puede pedir todos los que quiera. Sí es. Era un gran irrespetuoso. El viejo, ¿cómo se llamaba? El general. ¿Cómo se llamaba? Lo acabo de decir. El general, que era el presidente, el dictador. ¿De aquí, de Costa Rica? No, allá en Colombia. Restrepo. No, no, hombre, ¿cómo se llama? ¿El dictador? Sí, No. sí. Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, la esposa de Rojas Pinilla se llamaba, ¿cómo decir? Pues no me acuerdo el nombre, pero como decir Rosalía o algo así. No era Rosalía, no. Y entonces Rojas Pinilla, decía, mi china hermosa, usan mucho esa palabra los colombianos, mi china hermosa, Rosalía y tal y cual. Y entonces el padre encantado de ver, bueno, iba a todas las recepciones. El cura, digo yo, era un obispo, ¿no? Y entonces decía, ¿dónde está la china Rosalía para que me traiga otro trago? Y todo el mundo, los embajadores, monseñor, ¿no ve que ahí está el presidente? Bueno, porque ya hay que decir, es como el cuento aquel le decían Monterito, le decían en Nicaragua, el vulcanólogo, que era uno de los asistentes de Tachito. Y le decían el vulcanólogo porque era el que tiraba a los enemigos al volcán Santiago. Pero a propósito de volcanes Claro, y eso. claro. Sí, claro, No, a propósito de volcanes y eso, porque ahora el presidente Luis Guillermo Solís canceló su viaje a Europa por estas cenizas. Sí. Si el volcán sigue tirando cenizas, no va a poder viajar en todo el año, ni quién sabe en cuántos años. No, por eso que dice que le están dando gracias a la Virgen de los Ángeles, porque ahora descubrieron cómo hacer que el hombre trabaje en Costa Rica. Permanezca en Costa Rica. Bueno, pero oigan este cuento. En una recepción, Porque, perdón, a propósito de la permanencia, ya está bien cuantificado el número de días que ha estado fuera. Sí, ahí. Y es bastante en proporción al tiempo de estancia en la casa presidencial. había un periodista en Nicaragua, posiblemente ustedes vieron que era GRN, Gabri Rivas, muy crítico, jodedor y tal, pero siempre lo invitaba Tachito, porque le hacía gracia las caradas que decía.
¿Para tenerlo cerca o si lo No necesitaba sé, mandarlo de tirar no al sé. volcán? Y siempre tenía a la par al vulcanólogo, y un bate así, fue puta. Bueno. Y entonces estaba cerrado Gabriel Ríos, ¿no? Y decía, volvía a ver a la gente y decía, ¡serviles! ¡Serviles! Pero a grito pelado, ¡serviles! Y entonces, tacho, le hizo una seña y llegó. ¿Y quién decía eso? Gabriel Rivas, Ajá. estaba cerrado, entonces, serviles, serviles, GRN. decía. Y entonces llega Moralitos, ¿verdad? Y le dice, oiga, Gabriel, el jefe está muy disgustado. ¿Y por qué, pues? Porque eso que estás diciendo, lo que estoy diciendo es serviles, que no hay trago aquí, serviles. Tenía una salida del carajo. Fue famoso en Nicaragua, Gabriel Ríos, ¿no? Serviles. Hay otras declaraciones que pueden ser susceptibles de interpretación, que son las que hizo Mariano Figueres recientemente sobre que en ausencia de un ejército en Costa Rica lo que se requiere es una dirección de inteligencia y seguridad. O sea, que el ejército de Figueres es la dirección de inteligencia y seguridad. Ah, sí, se escapó Sí, eso. sí, ¿ah? sí. Y textualmente estamos ante un ejército diferente, inteligencia y pero es seguridad. un ejército puesto en lenguaje del propio jefe de la policía política represiva del país. Bueno, eso Ahora- desnuda el cerebro que tenemos ahí, ¿verdad? Exactamente. Sí, es bueno saberlo. Se Un fue cerebro al crudo. volcán a analizarlo y a ver qué pasaba. ¿Quién fue? Hacer un labor de José inteligencia María. del volcán. No, porque decía que era inseguridad, y que tenía que era su responsabilidad también tener informado al presidente sobre la seguridad volcánica. Y se puede decir que se metió hasta, pues era, siempre fue, acuérdate que en Nicaragua fue se también- metió con la guerrilla. fue de inteligencia. Hubiera generado mucha poesía si le pasa lo de Plinio. Se dice hubiera o hubiese. Hubiera. Habría generado Habría mucha poesía. Si se le hubiera encontrado la alpargata de él como Plinio. La inteligencia del viaje fue en determinar que, como estaba en erupción constante, aunque fuera de gases, el presidente no debía viajar. No debía Viajar. viajar. Y fue el que le recomendó Bueno, no bendito sea viajar. Dios, siempre habrá un volcán en erupción en Costa Rica. Está el Arenal, Por eso, que es un motivo para que el presidente tampoco viaje. porque afecta acordate turísticamente la que zona. don Otilio Ulate siempre comenzaba los discursos diciendo, vengo llegando de la vieja y me informa Mariano Sanz. Siempre los comenzaba así. La finca La Vieja La era la vieja, finca que vengo tenía llegando de la don vieja. Otilio en San Carlos. Sí, la vieja. Pero siempre Para los venía que nos llegando de la escuchan. vieja. De pronto tenía una vieja. No sé. Una vieja amistad con alguien. Don Y la Otilio. verdad es que uno se pone a ver, ¿verdad? Tanto que, porque hay mucha información ahí en las redes sobre esas cuestiones, se pone a ver la sofisticación de las oficinas de seguridad de los países serios, de los de verdad, ¿verdad? El Reino Unido, Suiza, Suecia, hasta Andorra, ¿verdad? Y tiene que echarse una carcajada cuando piensa en esa oficina donde ahora tienen que decir hasta quién entra, ¿verdad? Porque te dio el fallo que dio la sala. cuarta. Sí. Falló, pero Van a tener rotundo. que sacar la oficina de seguridad de la casa presidencial y trasladarla ahí a la sabana para que no den información de quienes visitan Bueno, ahora- a los jerarcas del ejército costarricense. Ahora yo quiero ver qué diría la sala cuarta si alguien presenta un recurso cuando le nieguen la lista de los que visitan la oficina de seguridad. Pero no, la verdad es que es ridículo. Es lo que se llama ridículo vitae. No, se va a convertir en el ridículo frita. Si este gobierno sigue así, va a tener un ridículo en frita. Nos va a tener fritos a todos. No. Una fritanga. Una fritanga. Sí, es que estaba viendo que en España le estaban enrostrando a Rajoy el que había prometido no subir el IVA, el impuesto ese, que estaba en 15 y ahora ya va por 21. Ese es el error. ¿Por qué alguien se promete a urbi et orbe que no va a subir los impuestos y lo primero que hace es comenzar a generar un proyecto para subirlo, ¿verdad? Pero en Hacienda ya están hablando nuevamente
de bajar las pensiones a un máximo de 2,5 millones. Sí, bueno, pero es que vea, yo en eso... Pero si no pueden, por amor de Dios. vea, es decir, a lo que es anterior, que ya tiene un derecho adquirido y consolidado, pueden hacer hacia futuro todo lo que quieran. O poner impuestos, que fue la idea que tuvimos, que vos comentaste. No, que justamente una legislación coherente que le ponga impuestos a las pensiones. Así es. A mí me parece que... Eso es lo más razonable y lo más racional. Pero que no haga como dice el ministro de Trabajo, que escogió a los que le caían mal, y lo puso, y resulta que un montón de pensiones de estratosféricas las dejó, las intocó porque le da miedo, obviamente. Las de los diputados no las tocó, pero las de los maestros no las tocó. Y arrancó, decían que de 5 millones para arriba. Mentira, bajaron hasta 3. No, hizo una chanfaina que era insostenible. Pero lo que hace falta es la seriedad del caso. Sí, está bien, las cosas son como son. Si estuviéramos en Grecia estaríamos peor. Bueno, y Naranjo también, pero bueno. Pero el problema, digamos, de salarios y pensiones, porque las pensiones en los sistemas nacionales, digamos, lo que afecta a la mayoría de los costarricenses, cuando alguien se pensiona se le rebaja sustantivamente su ingreso casi en un 40%. Estamos hablando del magisterio, ¿ah? No, el magisterio no, más bien las cajas. El magisterio le aumenta un 40%. No, eso depende. Digamos, lo que eso es el régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja. Sí, claro. Es decir, si uno gana 100, termina ganando 60 como pensionado, para ponerlo en términos gráficos. En el magisterio hay escalas, porque ha habido 3 leyes donde de una ley que da el 100%, otra el 80%, otra el 70%, y ahí varía, ¿verdad? Y aún así los impuestos que se pagan y las deducciones sobre las del magisterio son muy altas en relación al régimen de la caja, y es un régimen especial que se sostiene por sí mismo, el del magisterio, para decirlo aparte. Supuestamente. Bueno, en crisis. hasta ahora. Sí. Mientras que los otros sistemas sí son sistemas que son como una bomba de tiempo, porque han ido incrementando espantosamente. El hecho de que los diputados aumenten un 30% por año, eso es irracional. Perdón, ustedes conocen la historia de entonces el asunto está... régimen de Hacienda. Ahora el asunto está en grabar, digamos, no las pensiones, diría yo, sino el problema de los salarios. Pero, ¿cómo grabar los salarios? ¿Verdad? Porque ya tienen una exención los que ganan menos de 800,000, no pagan, está bien. Y de ahí en adelante sube escalonadamente. Y en esta reforma que se propone llega hasta 3 millones. Pero llega como hasta 3 millones. Los salarios que tienen hasta 3 o 4 millones les graban, por decir, un 20%. Pero de ahí para arriba no graban más. Entonces, hacia arriba de 4 millones, que puede ser un grupo de costarricenses no muy grande el que gana eso en Costa Rica, me parece a mí, de la escala podría ir subir hasta el 70, 75% que les caigan sobre eso. Entonces, ¿qué importa que ganen 18 millones si el 75%? Millones, sí, pero si el 75% de eso podría irse en impuestos, ¿qué importa que ganen 20 millones? No, eso es. Esa fue la idea que hablamos. Pero oíme, el asunto es que en esta reforma que hay planteada tocan hasta 4 millones. De ahí en adelante queda la cifra de 4 millones hasta 18 o 20 millones que pueden ganar algunos funcionarios, queda tasada con 4 millones. Como si fueran 4. Sí. Eso es. Pero les voy a contar, vos sí lo conociste, bueno, ese día estabas moteado, ese día no lo viste. Moteado. A la se le había bajado el azúcar. Pero vos bueno, la historia del régimen de Hacienda, muy pocas personas lo conocen. El régimen de Hacienda originalmente fue una idea de don Alberto Martén, cuando don Alberto Martén fue ministro de Economía y Hacienda en aquel entonces. Entonces, él pensó o dijo que si se hacía un régimen en el Ministerio de Hacienda, con seguridad, dentro de cierta lógica bien planteada, lo iban a imitar los otros ministerios, que él no tenía injerencia, pero que estaba seguro. Entonces se trajo a un actuario chileno, hizo un estudio completísimo, y entonces cada empleado o funcionario de Hacienda debía contribuir con entre un 8 y un 12% de su salario
Y yo creo que ahí estaba el origen del solidarismo y el Estado, otra porción. Entonces, se hizo todo el estudio y todo, y no se llamaba se llamaba régimen de retiro de Hacienda, así se llamaba originalmente. Bueno, don Alberto se fue, nunca lo pusieron en práctica. Cuando entró don Alfredo Hernández Bolio, que fue ministro de Hacienda, yo era inspector de la renta, inspector de la Tesorería Nacional y tal. Entonces, había un compañero mío que se llamaba Claudio del Valle Aguilar, tipo brillante, y nos llamó para contarnos que se había encontrado entre los papeles un proyecto lindísimo, dijo don Alfredo Hernández, que es un proyecto de un régimen de retiro que vale la pena reactivarlo. Entonces lo sacó y efectivamente lo vimos, estaba muy bien hecho, muy bien calculado todo. Entonces nos encargó del Valle y a un servidor de ir a la Asamblea Legislativa a presentarlo. Fuimos a la Asamblea Legislativa, que era chuchillo que había ahí, frente a la TACA, en aquel entonces, donde está ahora el Banco Central. Y una secretaria nos lo recibió y le dijimos, vea, pero lo que queremos es hablar con algunos diputados, es que ahora están en sesión, pero déjelo aquí. Duermen en sesión ahora. Firmaron y tal y cual, bueno. No sesionaban todos los días. No. Pero oíme, pasó el tiempo y nada. Nadie respondía nada, la secretaria se lo clamó. Entonces, dice un día que nos llamó don Alfredo, ¿a quiénes le entregaron ustedes? Y pues a la secretaria ahí, ¿y qué? ¿Les firmó algo? No, y ella dijo que ella lo ponía en curso. Entonces, no, mija, espérese porque esto es muy importante. Entonces dice, había un secretario de don Alfredo Hernández, que había sido secretario de Alberto Martí, era un viejo gordo, de apellido Fernández, no me acuerdo cómo se llamaba. Y pasaba y decía, yo le paso eso, y se iba. Y un día le dice don Alfredo, oye, venga para acá, ¿cómo que usted nos pasa eso? Claro, es que no lo han sabido presentar. Bueno, a ver, llévalo vos. Ya tenía su copia, ¿verdad? Entonces se va. Al día siguiente nos llama don Alfredo. Vengan a una reunión, no me lo van a creer, pero lo pasó. ¿Cómo pasó qué? Don señor Fernández logró que lo metieran, pero ¿cómo hizo? Entonces, bueno, vamos en tropel a oír. Y entonces es que ustedes no lo sabían presentar. Yo lo que hice fue ofrecerles a los diputados que ellos se incorporaran al proyecto, que fuera de Hacienda y de la Asamblea Legislativa. Y entonces se entusiasmaron, pero además había que darles un premio. ¿Cómo un premio? Dice don Alfredo. Sí, porque ellos querían estar por encima. Y bueno, ¿pero cuál fue el premio? Bueno, un 30% anual de aumento, no sobre la base, sobre lo acumulado. Sí, pero ¿cómo? ¿Y hay eso? Bueno, pero pasó. Dice, bueno, pues claro que pasó. Entonces, muy bien, se fue el tal proyecto y salió por mayoría de votos abrumadora. Esa es la historia de por qué es Hacienda y el Poder Legislativo. Resulta que uno le descontaban. Bueno, y que a ellos no les descontaran nada. Que ese 8 o 12% no contaba para ellos. Pero además funcionaba con solo ser diputado una vez. Ah, sí, no, así es. Entonces, espérate, yo, bueno, salí de Hacienda, pero siempre, en mucho tiempo que trabajé en embajadas o en lo que sea, siempre me rebajaban el 8% de la contribución voluntaria del plan, se llamaba, originalmente no me acuerdo. Bueno, resulta que surge la Sala Constitucional y un funcionario de cualquier otro ministerio presentó un recurso que por qué carajos los de Hacienda tenían un privilegio especial
y que cualquier funcionario debería tenerlo, y la sala falló que así era. Por supuesto lo quebraron, todos los recursos que tenía el régimen de Hacienda ya no alcanzó, entonces le cayó el tamal al Estado. Por eso es que para el Estado es una carga insostenible. Además le agregaron otra serie, los profesores, esos aumentos. Por ejemplo, si el presidente del Banco Central se adjudica o le adjudican 18 millones o 25 millones al mes, entonces el que fue ministro tiene derecho a pensionarse con esa suma. Y por eso ves esos absurdos de pensiones, pero gigantescas, ¿no? Porque está mal hecho, desde el cuento ese de que si le aumentan a un médico tienen que aumentarle a los policías. Perdón, pues no, si le aumentan a un policía tienen que aumentarles a los médicos. Estamos de acuerdo ahí. Sí. O el otro caso, cuando Pero en las historia. municipalidades pobres, por ejemplo, los ingresos son bajos para pagar el salario del alcalde. Entonces, de acuerdo a la ley, el alcalde no puede ganar menos que el salario más alto que exista en esa municipalidad. Ajá. Entonces se puede contratar, por ejemplo, un médico de empresa para la municipalidad, de manera que el médico que se trae con atestados profesionales, ojalá experto, con muchos años, con muy buen salario, más alto que el del alcalde, lo contratan y automáticamente le suben entonces el Se salario están amenazando al con alcalde. cortarnos.